Hola, hola, buenas tardes, mis queridos amigos, amigas. Estamos en un directo más, un miércoles, acerca del mediodía, según la disponibilidad de las personas con las que voy a contactar. Pues aquí vamos conectándonos. Saben ustedes que la intención de este espacio es compartir, bueno, recursos, herramientas que nos ayudan a sostenernos en el día a día. Hoy tengo una personita muy linda por aquí que se llama Alba, que la voy a ir avisando, y vamos a hablar de emprendimiento femenino y joven, de recursos y herramientas. Entonces, Alba, les voy contando, ya la que me ha entrevistado a mí muchas veces, otras veces. Eh, Hola, Alba. Hola Eh, Débora, ¿qué tal? oh, Buenas tardes, cariño. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, Me contenta, alegro. con ganas de conocer esos recursos que en primer lugar empezaremos por ahí un poquito después de que te presente, que te ayudan a ti a sostenerte en el día a día. Y después de estos recursos sé que estás muy metida en el mundo del emprendimiento femenino y joven. Ujú. Y qué recursos y herramientas nos pueden servir, ¿no? Así mientras se va de alguna manera incorporando la gente. Decía que eres experta en comunicación, que otras veces, qué curioso, Alba, me has entrevistado tú a mí muchas Hoy te veces. cambian los roles. Mira, estoy muy acostumbrada, Me ¿eh? encanta. Hoy no es una entrevista, esto no es una Ujú, una entrevista, esto es conversación. como un compartir y un conectarnos como personas, porque por ahí voy a, antes que profesionales, antes que personas que estamos en las redes, pues evidentemente somos personas y que nos ayuda de alguna manera a sostenernos en nuestro día a día a nivel de cositas, contenidos que puedan servir a las personas que nos escuchan, ¿no? Que ellas se irán uniendo por ahí. Buenas tardes a las personas que se van uniendo, si quieren contarnos desde dónde nos están escuchando, porque no a todas los conozco así directamente, ¿no? Si nos quieren ir contando y comentando, haciendo alguna pregunta, que también siempre enriquece estos directos. Pues Alba, cuéntanos un poquito de ti, lo que tú Te cuento, quieras compartir, claro. te cuento de mí a nivel personal o a nivel profesional. Pues si quieres un matiz a nivel profesional para que comprendamos lo que va a venir después, Ujú. pero a nivel personal me interesa mucho. Bueno, pues bueno, yo soy Alba, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual en Madrid. Era de esas personas que decía, yo no vuelvo a La Palma, porque pensaba que en La Palma no se podía pues tener un futuro, ¿no? Sobre todo dentro del ámbito de la comunicación, que era lo que yo me iba a dedicar. Mm, Y bueno, pues por reveses, por vueltas que da la vida, terminé llegando a La Palma. Bueno, pasé primero por Tenerife, todo hay que decirlo. Estuve buscando trabajo en Tenerife y la verdad es que ahí pasé una etapa bastante complicada, que fue la que me hizo volver a La Palma, porque no encontraba trabajo. Yo siempre he sido una persona muy activa, muy ocupada. Me genera ansiedad el no tener ocupación, quizás por eso también ese espíritu, ¿no? Emprendedor, o ese trampolín que me empujó a hacerme autónoma, que también te digo, en su momento, hace muchos años, decía, yo nunca me haré autónoma, porque tenía el ejemplo de mi padre en mi casa. Y yo lo veía que trabajaba tanto, y lo tenía como algo negativo, que yo creo que también tenemos que hablar de esa parte, sobre todo para la gente sí, joven, sí. de ese tabú, ¿no? Que hay en cuanto a hacerse autónomo, al emprendimiento y ese miedo que yo creo que se nos genera o nos inculcan desde muy jóvenes, aunque yo creo que eso poco a poco va cambiando. Bueno, Mm, y pasé por Tenerife, allí la verdad es que lo pasé realmente mal, no encontraba trabajo, es verdad que no tenía experiencia prácticamente porque fue justo después de la carrera, y terminé viniéndome a La Palma. En La Palma empecé a trabajar cubriendo unas vacaciones en una tienda, y en la misma semana, nada más empezar a trabajar, me llaman precisamente de un medio de aquí, medio local, TV La Palma, que ahí fue donde empecé. Y desde entonces no he parado de trabajar. Y ha
sido a tal el nivel, aparte de pasar por otro medio de comunicación, por Onda Cero La Palma, que les agradezco también muchísimo, al igual que TV La Palma, no me puedo quejar absolutamente de nada de las experiencias laborales que he tenido aquí en La Palma. Pues empecé a trabajar en Tuve La Palma, al poquito me hice autónoma porque iba a empezar también a llevar ya todo el tema de redes sociales, empecé más metida en el ámbito periodístico en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde estuve un año y ahí me hice autónoma, pues por la situación, ¿no? La verdad es que fue una situación bastante fácil para hacerte autónoma porque tenía al final dos recursos, ¿no? Económicos que me entraban, aunque sí es verdad que el tiempo pues se duplica a la hora de trabajar. Y desde entonces, después me fui a la radio y me fui a Onda Cero, lo compaginé con el ayuntamiento y poquito a poco me fueron saliendo, me fui metiendo más en el tema de la comunicación, de la presentación de eventos, del tema de las redes sociales, etcétera. Y empecé a ver que había un hueco aquí en La Palma. Empecé a ver que había demanda porque me llamaban, porque me enteraba de que alguien necesitaba que le cubrieran X parte de la comunicación. La comunicación no es solo un periódico, no es solo una noticia en la televisión o en la radio, que también, por supuesto, sino mucho más allá, sobre todo ahora con estas herramientas maravillosas que tenemos, que son las redes sociales, que también nos ayudan mucho, ¿no? A promocionarnos, a que nos conozcan, y la comunicación pues forma una parte muy importante, ¿no? de todo esto. Entonces empecé a ver que aquí en La Palma era posible ese emprendimiento, pero me faltaba ese impulso. Y precisamente, gracias a conocer a una persona que la tengo, vamos, que para mí es mi mentor, lo será toda la vida, que es José Macabello. Lo conocí en la furgoneta del emprendedor, en una de esas iniciativas tan maravillosas que está viendo aquí en La Palma de emprendimiento joven. Y se lo dije, le dije, bueno, mentira, lo conocí en el Talent Camp del año pasado, que por cierto, acabamos de volver de la segunda edición y otra vez fue maravillosa. Mala suerte el incendio, que pues también afectó al desarrollo, ¿no? del Talent Camp, bueno, que gracias a los grandes profesionales que estaban allí no se podía suspender, mucha gente venía de fuera, de otras islas a Talent Camp y no podíamos dejarlos tirados y se pudo realizar de una forma más discreta. Pues que, por cierto, un abrazo para todos ellos y también para todas las personas que están sufriendo las consecuencias de este incendio, que espero que acabe lo antes posible, y las personas que están trabajando en extinguirlo, bueno, que yo creo que todos esos profesionales, ya que se conocen La Palma como la palma de su mano, nunca mejor dicho. Pues lo conocí en el Talent Camp del año pasado y volví a coincidir con él en otro evento, que es la furgoneta del emprendedor, y ahí le dije, Josema, me estoy planteando esto. Y fue la persona que me empujó, ¿no? Que me dijo, ¿te lo estás planteando? No, hazlo. Entonces me habló de recursos, que precisamente eso también me parece importante. Hay recursos maravillosos hoy en día para emprender, que no te cuestan nada de dinero. Claro, antes de hablar de pasar a eso, a algo, hay varias cosas que me resuenan de lo que has comentado, porque yo tengo una historia, también me formé fuera, y cuando yo llegué aquí a La Palma, además yo creo que eso lo hemos compartido alguna vez, a mí me decían, aquí no hay público para ti, aquí el coaching en La Palma, esto no se conoce, aquí no hay mercado para ti, me decían, y yo tenía, o sea, ese foco, algo de que hemos hablado también muchas veces en estos directos, el foco es lo que nos ayuda a crear eso, a convertir esos sueños realmente en hacerlos realidad, que no se quede en un sueño, en una idea bonita, sino a convertirlo en nuestro proyecto de vida, y mi foco era tu coach en La Palma. Ese era mi foco. Y algo de lo que estás compartiendo es que las oportunidades también nos las creamos nosotros. Si creemos que no hay oportunidades aquí, pues ahí nos vamos a quedar y no vamos a poner la energía que tenemos que poner en quién queremos ser. Pero si nosotros nos generamos
esas oportunidades, después empieza a darse. Porque a mí me pasa lo mismo. Yo empecé a trabajar en otras cositas para irme sosteniendo en mi primera etapa, pero las oportunidades no se han dejado de dar. Aprovecho para saludar a las personas que están por ahí escuchándonos, que se mantengan, invitarlos que se mantengan hasta el final, que suele salir siempre lo más interesante, la verdad. Y saludar a personas de Gran Canaria que habían por ahí que nos estaban saludando también, ¿no? Además de las personas de aquí de La Palma y, como decíamos, a esas personas que están trabajando todavía en el incendio, que, que nos ha tenido el corazoncito ahí en un puño este fin de semana. Bueno, Alba, antes de pasar a hablar de esos recursos, ¿qué recursos te sirven a ti para sostenerte en el día a día? ¿Qué recursos me sirven a mí para sostenerme en el día a día? Yo creo que todo el tema del emprendimiento, Débora, seguramente estarás de acuerdo conmigo, porque claro, estamos hablando de esto, ¿no? De emprendimiento, de una persona autónoma que intentas crear algo, ¿no? Crear algo Sí, con un objetivo y dedicarte a lo que te gusta. Somos inconformistas, creo, por naturaleza, ¿no? Y yo creo que ese sustento va dentro de la propia persona. También creo que es importante subrayarlo porque no todo el mundo es emprendedor y no es malo, ¿verdad? O sí, sea, no todo el mundo tiene ese espíritu. Yo me he encontrado personas bueno, que por X situaciones se han visto en el momento de decidir si hacerse un autónomo, si emprender o no, sin tenerlo demasiado claro. Yo animo mucho, ¿no? A que lo hagas, pero si realmente te nace, porque si no te puedes frustrar, porque no es fácil, no es nada no, fácil, pero creo que va por dentro. Y a mí también, la verdad es que me ha ayudado mucho el formar parte de todos estos programas de los que desde hace algo más de un año estoy formando parte, del Talent Camp, de Ellas Emprenden, conocer también historias de mujeres emprendedoras. He tenido la oportunidad de conocer a muchas, tú entre ellas, Lidera con M, ese proyecto que se le hace algo más de un año. Hablé sí, también con muchas sí, profesionales de La Palma, la furgoneta del emprendedor. A mí todas esas iniciativas me motivan muchísimo, la Feria del Emprendedor, me motivan muchísimo a seguir y a saber todo lo que queda por hacer aquí en La Palma. Y también el hecho de ver total. que cuando te llaman, ¿no? Para hacer un trabajo y a veces te puedes ver saturado o saturada de tantas cosas, el ver que eres capaz de sacarlo, que eres capaz de si tú quieres, puedes, eso también, ¿no? Me motiva muchísimo Claro. y el ver que sigan confiando en ti, que oye, que también puede salir mal, eso a todos, incluso tú mismo puedes decidir hacer o no hacer un trabajo por X, pero creo que todas esas cositas son las que a mí me motivan en el día a día, aparte de que me gusta mucho lo que hago, a pesar de que creo que eso también es esencial en todo esto, a pesar de que muchos días uno dice, ¿y si tiro la toalla? ¿Y si me busco un trabajo yo tranquila y me dejo ya de historias? Pero realmente es satisfactorio y a mí muchas veces cuando hago una entrevista, cuando voy a presentar un evento, cuando estoy editando un vídeo, haciendo un contenido para redes sociales, etcétera, a mí se me pasa el tiempo volando. Entonces, creo que también ahí está la clave de todo esto. Totalmente, o sea, que esté alineado, que sea nuestra pasión, o por lo menos que esté alineado con quien queremos ser, es la clave para mí, que nos ayuda, porque antes del hacer tiene que ser el ser. Como repito también muchas veces, somos seres, no quehaceres. Ujú. Entonces tiene que ser lo que hacemos para mantenernos aquí con toda la valentía, con toda la energía que requiere mantenerse en el camino del emprendimiento, es que tiene que estar alineado con quien tú quieres ser. Si no, te vas a boicotear, Es- consciente o Exactamente. inconscientemente, y te vas a desgastar y vas a tirar la toalla, porque te puedes acostar un día agotada, pero lo que te hace levantarte con ganas al día siguiente es que tú estás haciendo lo que tú quieres. O sea, Y, algo que te resuena, que te vibra aquí en las tripas y en el corazón. y Eso es saber lo de que quién tenemos que rodearte hacer. también, Débora. El entorno, como decías, Sí, es muy importante. importante también. Hay veces Sí, que la gente no lo hace con intención, ¿no? Pero no es nada fácil
a veces lanzarte, ¿no? A ese vacío porque la gente a veces te dice, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Pero y por qué lo vas a hacer? Pero tú estás seguro, estás segura y ¿qué, y qué tienes entre manos para sostenerte? Entonces son preguntas que a veces te frenan porque incluso a veces no las sabes contestar. Yo cuando estaba decidiendo dejar la radio, que sigo vinculada a ellos y para lo que me necesiten estaré ahí y seguimos trabajando juntos, por supuesto. Pero ya decidí yo escoger mi camino. Me preguntaban mucho, pero ¿tú estás segura? ¿Pero qué es lo que vas a hacer? Como si yo tuviera ya que tenerlo todo absolutamente claro y no tiene por qué ser así. Nadie No que es sale de su fácil. zona de confort a dar el paso a una zona de riesgo, y esto es evidentemente, nadie lo tiene todo absolutamente claro ni tiene un colchón detrás. Ujú. Es que nadie. Por Exacto, eso se llama zona de riesgo, de hecho, por en eso la la gente... incertidumbre, Y no vamos a los salir, meses. y nunca saldremos meses. de esa zona, ¿eh? Que eso te quede claro, ¿no? De esa No, el zona no emprendedor saldrás. no, desde luego que no. ¿Sabes algo que digo, que he dicho yo varias veces? Fíjate, cuando empecé a emprender, en la incertidumbre se convirtió en mi compañera de viaje, Compañera de... Totalmente. totalmente. Y Sí. ahora es una compañera de viaje que he aprendido con el tiempo, esto requiere tiempo y mucho entrenamiento, que he aprendido a valorar, que he aprendido a dejarme sostener por ella. Fíjate qué difícil esto. Dejarte sostener por la propia incertidumbre. Eso es muy profundo, muy fuerte. No hay que, Pero es así. no hay que Porque si rechazar no ningún estás en la sentimiento. resistencia, estás en el miedo siempre. Y el amor es lo que tiene que hacer tu motor de cada día, o por lo menos el mío. Y eso es lo que me ayuda, me ha llevado a aprender a amar la incertidumbre también. Y confiar, aprender a amarla, a abrazar la incertidumbre me ha enseñado a confiar en mí misma y a confiar en la vida. Y fíjate, cuando parece que los clientes van terminando sus procesos, que se acaba ahora mismo en este Ujú. momento que cambian algunos equipos de gobierno en algunos ayuntamientos, parece bien el verano, pero cuando parece que va acabando una etapa, empieza otra. Totalmente. Y eso te da muchísima confianza y eso se adquiere sí, con este recorrido, ¿no? Pero es súper lindo también. Decir, es que ya no cuento los clientes que tengo ni los que voy a tener en septiembre y eso me di cuenta esta mañana, Alba. ¡Qué fuerte! Y estoy tranquila en eso. Tú te Es digo, una pasada. te acostumbras y es importante también aprender a recibir, ¿no? Las distintas emociones que nos llegan. Sí, Eso me lo enseñó no hace demasiado tiempo, una persona muy sabia, que hay que aprender a recibir, ¿no? Las emociones, también las malas, todas esas sensaciones, sentimientos de incertidumbre, de miedo, de ansiedad también. La ansiedad, no puedes ir contra ella, no le puedes hacer nada, tienes que recibirla, tienes que abrazarla y dejar que pase, ¿no? Y con total. todo, Y con pasa, todo ¿eh? igual. Sabemos que pasa, ¿verdad, Alba? Y pasa, Pasa. por supuesto. Pasa un par de días y pasa y vuelve a surgir otra cosa. Eso es el tema de seguir dando cada día ese pasito, ese pasito, ese pasito, y la vida te va acompañando en eso. Exactamente. Te decía, estábamos hablando antes de las personas, ¿no? De quienes nos Sí, rodeamos. Y creo que también es muy importante, y la verdad es que creo que considero que he sido muy afortunada de las personas que he conocido en todos los programas de los que te he mencionado y que desgranamos ahora también. sí, Todas las personas que están en ese tipo de programas, la red de contactos que haces, las personas que conoces, te ayudan mucho también porque son personas que están en tu misma sintonía, ¿no? En este sentido, no es fácil encontrarlas en el día a día, no es fácil quizás encontrarlas entre amigos o familia, quizás sí, y encuentres el apoyo, pero personas que vayan en esa misma carretera que tú, de emprendimiento, de ganas, de inconformismo, de querer, te ayudan mucho también, ¿eh? Y te motivan mm, muchísimo y conoces a gente maravillosa que por lo menos a mí, cada vez que hablo con ellos, que formo parte de un programa o que simplemente los escucho,
a mí me motiva muchísimo a seguir y me doy cuenta de todo, ¿no? De todas las oportunidades que tenemos y de que hay muchas personas con ideas maravillosas, Sí, al igual que las puedes tener tú, las puede tener cualquiera, que tienen ganas y que, oye, que incluso están dispuestos a echarte una mano de forma desinteresada o a darte un consejo, y eso también es muy importante, ¿no? Por eso animo mucho a la gente a que forme parte de eso. Si tienes esa cosquillita del emprendimiento, y aunque no la tengas, porque tampoco está de más, a participar alguna vez en algún tipo de programas como estos, bien sea una charla, bien sea un talent camp o la furgoneta del emprendedor, lo que sea, a pararse a escuchar un poco, porque aparte de que se pueden dar cuenta de muchas cosas y abrirse un mundo nuevo, oye, pues también se aprende mucho escuchando, ¿no? Y aunque no encuentres sí, esa motivación o no sea tu camino, pues también tienes la forma de decir, pues mira, pues por aquí no quiero ir, que eso también es bueno, el descartar, también, ¿no? Lo que no claro, quieres. elegir. Mm. Claro, es que conocer cómo lo hacen otras personas es una pasada. Comprender cómo lo hacen otras personas te ayuda a expandir tu mente, a ampliar, y después te viene un montón de ideas de ahí. Cómo hacerlo a tu manera, pero te pueden ser esos referentes también, a nivel de inspiración. Mm, Cómo lo totalmente. hace, claro, eso además le da la vuelta totalmente al sentido que tenemos equivocado de de la competencia, de la competitividad. Ujú. Porque si yo le doy la vuelta y lo convierto en inspiración, el otro me ayuda a mejorar a mí. Exacto. Y esa debería de ser el, el origen de esto, ¿no? No de competir unos para pisar a otros, sino de inspirarnos unos a otros. Exactamente. Mm, qué A ver, guay. ¿qué más te cuento? Pues cuéntame sobre esos recursos, herramientas que hay disponibles ahora mismo para el emprendimiento femenino, joven, lo que tú quieras, en relación a lo que nos hablabas antes también de esos eventos, actividades, que yo he participado también en algunos. Pues, Débora, yo creo que a medida que va pasando el tiempo, yo creo que sobre todo en los últimos 2, 3 años, el emprendimiento ha tomado un papel importante dentro de, o al menos, bueno, hablando, centrándome en La Palma, ¿vale? Mm, Ha tomado un papel muy importante en nuestra sociedad, gracias a que están surgiendo iniciativas que cada vez acercan más el emprendimiento a los jóvenes. Y son iniciativas que están o sea, de forma anual, se hacen todos los años. Son iniciativas nuevas, pero en las que aprendes mucho. Tienes la Feria del Emprendedor, tienes la Furgoneta del Emprendedor, tienes el Talent Camp. Además, si vas a Sodepal, que al final las administraciones públicas forman una parte muy importante de todo esto, ¿no? Tienes La Palma, una isla de oportunidades, y tienes programas en los que se apoya, ¿no? El emprendimiento joven, la Cámara de Comercio, el propio área de empleo del Cabildo, incluso los ayuntamientos. Hay tantas que, o sea, o sea, nombrarlas yo de forma específica puede ser erróneo porque no me las sé de pe a pa, pero lo que sí he mm, aprendido durante todo este tiempo es que yo desconocía todo eso. Yo incluso me hice autónoma porque se me dio la situación, pero nunca pensando ni proyectando en lo que ya puedo tener hoy en día y en lo que pude haber tenido también, porque hay ayudas al emprendimiento, hay ayudas al emprendimiento joven y al emprendimiento joven femenino, en las que tú, por el hecho de ser mujer y emprender, ya tienes una ayuda económica importante, al menos para sostenerte o para invertir en el negocio que quieras tener. Y todas esas herramientas, yo creo que a día de hoy todavía tenemos el reto de que se conozcan. sí, Por eso también me gusta involucrarme totalmente. mucho en el tema del emprendimiento, también en el tema del emprendimiento femenino, porque al final también es desde donde yo lo veo. Y tenemos un reto muy importante que es cada vez sean más visibles todas esas herramientas que tenemos y que las tenemos están y son herramientas maravillosas. Cuando hablamos de Talent Camp, cuando hablamos de la Feria del Emprendedor, de la Furgoneta del Emprendedor, de Lidera con M, parecen programas al uso que, bueno, que se hacen y ya está, y es una iniciativa en la que, por ejemplo, una
una entidad pública invierte dinero, se gasta dinero, una partida presupuestaria porque lo tiene que hacer, y ya está, realmente no. Surgen ideas espectaculares, se analiza la realidad de la isla de La Palma y se encuentran ideas de negocio brutales. Acabamos de salir de la segunda edición de Talent Camp y yo todavía me sorprendo de que no fue suficiente con las ideas que surgieron en la primera, que estamos hablando de más de unas 15 ideas aproximadamente, 15 ideas de negocio o soluciones o cosas por hacer que hay aquí en La Palma y que se pueden hacer tangibles, viables totalmente. ¿Nos Pues puedes sugerir alguna de esas te, ideas? sí, ¿Es claro, si quieres. posible, es posible que nos sugieras alguna de esas ideas? Sí, claro. Por ejemplo, te voy a hablar de algunas de las que hice con el equipo hicimos con el equipo o bueno, del año pasado, Venga, te digo más de una. vale. Con el equipo del año pasado hubo una relacionada con el turismo que me gustó muchísimo, que creo que fue una de las más, al menos de las que nosotros hicimos, que cada equipo son 5 equipos, cada equipo hace tres ideas de negocio. O resuelve 3 problemas, que puede ser una sola idea, que sería, vamos, brutal que resolviera los 3 problemas que tienen que ver con turismo, gastronomía y comercio local. Entonces, una de las ideas que tuvieron los chicos y que presentamos fue relacionada con el turismo de aquí de Santa Cruz de la Palma, sobre todo ese turismo de, bueno, de cruceros, etcétera. Y tiene que ver con una aplicación de realidad aumentada en la que encuentras la historia de Santa Cruz de la Palma. Es decir, Ah, qué el turista bueno. llega al punto de información, se pudo haber descargado ya la app previamente, haber reservado esa ruta turística, y el protagonista o la mascota de la aplicación era, perdón que se me acaba de olvidar el nombre, que es uno de los cabezones que sale siempre en los gigantes y cabezudos, que es el enano, que no me acuerdo, bueno, ya me vendrá el nombre. Y él te va guiando. Entonces tú vas por Santa Cruz de la Palma y te vas parando en los distintos puntos, y esa realidad aumentada te muestra lo que sucedió en ese punto hace muchos años. Por Ah, ejemplo, qué bueno. vas al castillo de Santa Catalina, que era una de esas antiguas fortalezas para la defensa del frente marítimo de Santa Cruz de la Palma. Pues ahí quizás puedes ver cómo a lo mejor se defendían nuestros antepasados de los ataques piratas. Todo representado en forma de realidad aumentada, y esa mascota te va explicando lo que iba sucediendo en ese lugar, en ese momento. Entonces fue una forma de integrar, ¿no?, el turismo, nuestra historia, nuestra cultura, que el turista que viene la aprecia muchísimo y le gusta muchísimo, ¿no?, conocer la historia de cada lugar. Pues crearon una app que nutría el turismo de Santa Cruz de la Palma, que lo hacía de una forma utilizando esas nuevas herramientas que tenemos, y de una forma totalmente novedosa, ¿no? Al menos para mí lo es, y que no existe, y que solo lo que tienes que hacer es invertir en desarrollar una app, que no es fácil, que no es nada fácil, pero que se puede hacer. Sí, Después, sí. en esta tuvimos también la idea de crear una especie de comunidad de impulso de turismo en La Palma, en la que distintos profesionales de la isla, fotógrafos, community manager, proveedores de servicios, etcétera, trabajaran de forma conjunta y ofrecieran soluciones a distintos agentes del sector turístico. Por ejemplo, ir a un hotel que no tenga presencia online y tú ofrecerle pues tener esa presencia online, no solo redes sociales, sino página web, encargarte de hacerle todas las fotografías, etcétera, ofrecerle, por ejemplo, soluciones de logística, buscar a gente en el aeropuerto y que te la desplacen hasta el hotel, todos esos servicios integrados dentro de una misma comunidad, que sea de profesionales de la isla de La Palma, que eso para nosotros también ayudaría al empleo joven o al emprendimiento joven, Claro. o a estos nuevos emprendedores, por ejemplo, una persona que se empieza a dedicar a la fotografía
y no tiene tantos trabajos, oye, pues aquí tienes una salida, ¿no? Aquí tienes la opción de ir a este restaurante o a este hotel a hacer las fotografías que van a colocar en su página web. Y Sí, como generar algo que me parece súper importante, Alba, que ese es uno de los motivos por los que yo hago estos directos, que es generar red también. Generar exactamente. red de apoyo mutuo entre los profesionales que estamos aquí en La Palma, tanto para apoyarnos entre nosotros, que como decíamos antes, que el entorno es súper importante, como para consumir nuestro propio producto, contar con nuestros propios profesionales, que los hay, que hay muchísimo talento aquí en la isla y que una parte yo creo que tenemos que creérnoslo mucho más y valorarlo mucho más. Tendemos a darle mucho más valor a los profesionales de fuera y creo que es súper importante eso, porque si nosotros no consumimos nuestro propio producto, ¿qué vamos a hacer? Exactamente, ¿no? Y si no si no consumimos nuestros propios productos, es decir, si a mí no me contratan, Débora, para ir a presentar un evento o para gestionar unas redes Exacto. sociales o para lo que sea, o a ti no te contratan para, pues prestar tu servicio como coach, eh, después, ¿cómo haces que la gente que viene detrás confíe en que dentro de 10 años, cuando les toque a ellos, van a Sí, encontrar el apoyo, van a encontrar el trabajo, el sustento económico? Si no exacto. somos nosotros mismos los Y, que confiamos en nosotros mismos, y que hay oportunidades en La Palma. ¿Cómo vamos a confiar, cómo los jóvenes van a confiar en que pueden volver como hemos vuelto nosotras? Con todo en contra, entre comillas. con todo. Aún así confiamos en nosotras y aquí estamos, ¿no? Y nos sostuvimos, pero ponérselo más fácil también. Ahí, y Exactamente. a ser más conscientes de nuestro Exacto. propio valor. Y una cosa que yo creo que es necesaria, Débora, hablando del emprendimiento joven, también del femenino, ¿por qué no? Es que haya algún programa continuo, que no sea solo el Talent Camp o las iniciativas de las que hemos hablado, que son una vez al año, o con suerte son una vez al año, porque hay algunos programas que se crean que son maravillosos y que a lo mejor no se Sí, repiten, sí, porque por lo que sí, fuera, porque son una iniciativa que surge y ya está. Pero sí es verdad que creo que hace falta, que bueno, que ya se está introduciendo bastante en la formación profesional y demás, todo el tema del emprendimiento, es verdad, que cada vez se habla más y cada vez se tiene más en cuenta dentro de lo que es la propia formación académica, sobre todo dentro de la formación profesional, al menos aquí en la isla de La Palma, en el Virgen de las Nieves, se tiene muy en cuenta, ¿no? Esa parte, tienen profesionales bueno, que te ponen sobre la mesa, que creo que también gracias a eso muchos jóvenes ya van cogiendo ese camino, ¿no? de emprendedor. Pero creo que sí que hace falta un programa o una iniciativa que sea continua en el año, que yo me pueda apuntar o pueda acudir a ello y saber cómo empiezo, qué tengo que hacer, encontrar ayuda también, que también es importante, la parte psicológica, sobre todo aparte de la ansiedad que te puede suponer, el miedo, la incertidumbre. Las mujeres, por desgracia, tenemos ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Sobre todo las que son madres, las que tienen que compaginar total, el trabajo con la total, casa. total. Aunque tengamos ayuda de nuestras parejas o no la tengamos, siempre tenemos ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Pues Sí, aprender a gestionar esas emociones también es importante dentro del sí, emprendimiento. Entonces creo que hace falta, por una parte, un programa que guíe a los jóvenes, que les ponga sobre la mesa las herramientas que tenemos, que son muchísimas, que se haga de forma continua, que sea o que se promocione mejor, porque seguramente haya sitios a los que puedas ir, pero no los conocemos prácticamente. Y también en la otra parte, en el emprendimiento femenino, también que exista una especie de red de apoyo, ¿no? En ese sentido, de que sí. también que ellas puedan conocer los recursos que tienen por el hecho de ser mujer y que buscan facilitar, ¿no? Esa igualdad dentro del mundo empresarial entre mujeres y hombres y que las mujeres también tengamos la oportunidad, y no la oportunidad porque creo que la tenemos, sino que tengamos la valentía y confiemos en nosotras mismas a la hora de emprender, de crear una empresa, de generar empleo y de todas esas, de esas
cosas que somos capaces, pero quizás por otras cuestiones sociales no confiamos, pues que también sepamos eso, que sepamos que tenemos esas herramientas, que lo podemos hacer y que tengamos también esa red de apoyo para poder sobrellevar el emprendimiento, el ser autónoma, de una forma, de mejor forma en cuanto a ese sentimiento, ¿no? de culpa y a Sí, a esa conciliación familiar que yo creo que cuesta mucho más en las mujeres, que creo que nos cuesta a todos y a todas, pero en las mujeres en especial por, como te digo, ese plus social, ¿no? sí. que llevamos a nuestras espaldas. Sí, tantos pesos y responsabilidades que no todas son nuestras Exacto. que sostenemos. Ujú. Y la mayoría de veces inconscientemente, porque creemos que lo tenemos que hacer para ser una buena Ujú. mujer o una Exacto. buena... Sí, entonces sí, hay una parte, tenemos que darnos muchos permisos, yo trabajo mucho sobre eso, muchos permisos las mujeres, ¿no? Ir soltando, ir eligiendo, cambiando los tengo que por quiero, eligiendo qué queremos de nosotros realmente y dónde estamos poniendo, que es importante, porque a veces ponemos el foco en lo que no es tan importante. Y ahí nos perdemos un montón a nosotras mismas, en primer lugar. Exactamente. Mm, Aprender a priorizarnos. Alba, sí, ¿cómo le quitamos hierro a esto de hacerse autónomo y emprender? Porque tiene tantos Buah. pesos, tantos, tantos pesos, Es que no complicado. son tantos. Mm. Bueno, porque realmente yo creo que a nivel social hacerse autónomo no tiene ningún tipo de aspecto positivo. Es decir, hoy en día cualquier persona que hable de autónomos, incluso las propias asociaciones de trabajadores autónomos, ACTA, etcétera, que se ve que están en constante lucha y demás, todo es negativo. Y, y es verdad que es difícil, no es nada fácil y nos lo ponen bastante complicado. Que yo creo que, bueno, primero la solución tiene que salir de las propias administraciones, de Sí, la propia administración del propio sí, Estado, que sí, entienda que generamos empleo, que les quitamos carga, totalmente. y que aportamos muchísimo a la sociedad y que nos merecemos también tener ese reconocimiento. No te pido que me lo pongas todo fácil ni que me llenes el camino, pero tampoco me pongas una montaña, ¿no? Sí, Delante. sí, Creo que tenemos sí, que empezar sí, por sí. ahí. Tantos obstáculos, ¿no? Exacto, Mm, tenemos que empezar por ahí, que oye, tenemos cosas, la tarifa plana, pero la tarifa plana se acaba. La tarifa plana te dura 2 años, maravilloso para empezar. Maravilloso para empezar, exacto, que no tienes que preocuparte sí. por, mira, son 50, 60 euros, los gano, los saco y después ya veré, pero pierdes muchos privilegios. Pero después cuando se te acaba esa tarifa plana, tienes que pagar los que menos 200 y algo, los Sí, que más 290 descuento, y pico pago yo. más los Mm, trimestrales, sí, más ese sí, sí, impuesto sí, que tengas que devolver a la totalmente. Hacienda, porque mientras más facturas, más tienes que pagar. Entonces, es como esa pescadilla que se vuelve la cola. Creo que hay mucho que mejorar en cuanto Bueno, a... yo creo que una parte que a lo mejor, además, esa especie de organización que sugerías podría aportar, Ujú, que creo que es muy importante, la parte de contarnos verdad y de prevención también. O ujú, sea, de estrategia un poco en ese sentido, creo que es una parte muy importante a tener en cuenta, que no es que yo, porque eso, como hay mucha incertidumbre en este camino, tenemos que tener nuestras estrategias para cuando simplemente hacer la cuenta de la abuela, ¿no? Cuando hay vacas gordas, guardarme para cuando haya vacas flacas o llegue el verano, que eso es algo que también a los autónomos, como nosotros, nos pesa un montón, porque en verano baja mucho el trabajo y seguimos pagando igual. O sea, esa es una cosa que por parte del sistema debería de revisarse y no te puedes dar de baja para irte de vacaciones. Todo el mundo cobra estando de vacaciones, menos, menos menos los tú. autónomos, que ni siquiera nos podemos dar de baja o de alguna manera computar esa tarifa que pagamos, ¿no? Ujú, Esa de la exacto. seguridad social. O sea, eso, pero la parte, a ver, la parte positiva, vamos Exacto, por eso habíamos exacto. dicho quitarle peso, Claro. quitar, para mí te haces tu propio ritmo, Ujú, eliges con quién, cómo.
cuándo y dónde trabajas. Ujú. Eso, no tienes un jefe ahí presionándote, los objetivos son los que tú te pongas y sobre todo para mí que es una vía que te permite ser quien quieres ser, o sea, cumplir y puedes. O sea, tú y yo somos Exactamente. un ejemplo de que sí se puede. Requiere valentía, por supuesto, requiere coraje, por supuesto, requiere una renuncia también, porque cuando elegimos siempre hay una parte de pérdida, hay una pérdida de cierta estabilidad, pero también hay grandes, grandes, grandes ganancias. Yo soy muy feliz y cada día más, y cada día y lo sigo diciendo cada día más, Ujú. porque Exacto. y doy gracias a la vida cada día de poder dedicar mi vida a lo que amo. ¿Qué más grande que eso? Exactamente, lo que tú quieras hacer. Creo que el emprendimiento y el hacerte autónomo, porque a mí no, es que ni siquiera me gusta hablar de autónomo, de ser autónomo no, porque es que no te queda otra, ¿no? No te queda Sí, otra que hacer de sí, autónomo. sí, sí. Es como una coletilla que va, que va intrínseca al emprendimiento, pero me gusta hablar de emprendimiento, es una palabra que me parece preciosa, porque Mm, creces tú sí, mismo, sí, tú misma creces, sí, creces como persona, creces como profesional y haces crecer la sociedad también, totalmente. ¿sabes? Aporta a Eso la es. sociedad y si tú tienes algo, ves algo que crees que se puede hacer, en tus manos está la opción de hacerlo. Y eso me parece maravilloso, solo tienes que tener las herramientas, que me parece muy importante, porque quizás cuando uno es más joven, claro, piensas que ser autónomo o empresario es otra cosa. No, tú puedes serlo también, tú puedes ser empresario, lo que pasa es que tienes que ir poco a poco y Y tienes que lo ser puedes, muy responsable y paciente claro. también. Sí, y lo puedes hacer a tu manera, porque no significa que ser empresario te vayas a endeudar hasta De aquí, ahora ni lo puedes muchísimo menos. soltar, Lo puedes hacer a lo tu puedes ritmo. soltar, es decir, lo que pasa es que Sí, también es verdad sí, que tienes que tener dos dedos de frente, no meterte no meterte en el charco más allá de lo que puedes, es decir, si tú empiezas a ver que algo va mal, oye, intenta arreglar eso y después ya nos metemos en más cosas. Ya si uno se embarra del todo cuando ve que las cosas no están yendo bien, ya eso es otra historia. Por eso hablamos de responsabilidad. Pero oye, en cualquier momento y contar tienes la la opción verdad. de decir, mira, pues no me está funcionando, no sirve o lo que Me sea, si no reinvento. encuentras solución, o dejas de hacerlo y te dedicas a otra cosa. Sí, ¿Sabes? o O me sea, reinvento y o te busco pues reinventas, que también es lo otra suyo, pero forma. que por eso digo Claro. que no hay que tener tampoco tanto miedo, sobre todo la gente joven que lo tiene todo por hacer. La Sí, gente joven que totalmente. no tiene nada a su cargo, que hablando de esa parte, de esa suerte, ¿no? De no tener nada a tu cargo, o a lo mejor sí lo tienes, eso ya cada uno tiene que gestionarlo como pueda, y por eso también es importante el asesoramiento, el conocer las herramientas y el ir con profesionales que te ayuden a gestionarlo todo. Mm. Pero cuando eres joven y prácticamente no tienes nada que perder y tienes ese impulso y esas ganas y ese gusanillo del emprendimiento, oye, hazlo, ¿por qué no? Si lo tienes claro, no Mm. pierdes Mm. nada. Y a lo mejor ganas muchísimo. Yo por lo Totalmente. menos he ganado muchísimo, Y yo muchísimo. Y es verdad que es también. sacrificado, es muy sacrificado porque pues es la incertidumbre, es esto, lo otro, pero después no sé cómo, lo que tú decías, no, a lo mejor estoy ahora aquí, es verano, no sé qué va a pasar con mis clientes, con esto, lo otro, pero de repente te ves en verano, en pleno julio, con una oferta de aquí, una oferta de allí, un trabajo que te hace ilusión, que te Sí, llega un proyecto que te parece precioso y dices, jolín, yo tengo la oportunidad de hacer esto. Y es sí, gracias a lo sí. que, al esfuerzo, ¿no? que haces. Y la organización también me parece muy importante, Débora, que eso es una de mis tareas pendientes, que eso también lo admito, que es, si eres capaz de organizarte, de cogerte tu agenda, de tenerlo todo el día, de saber qué te toca hoy, hacerte tu horario, si tu trabajo te lo permite así, y tenerlo todo ordenado, puedes hacerlo todo. Planificar. Puedes Sí, hacerlo porque todo. puedes introducir, la planificación te permite hacer lo que quieres hacer realmente. Volvemos a lo mismo, parece redundante, pero es que es así. Porque si no te llenas Exactamente. de tengo que y te apartas, pierdes el foco de lo que tú quieres hacer. Y la planificación te permite comprometerte contigo en eso, ¿no? Y eso es clave para los emprendedores. Alba, como me quedo con una frase, siempre al final me saco como algún titular que me resuena y es que emprender te lleva a crecer que habías dicho antes, A crecer y como a persona. ayudar al crecimiento, Sí, perdón,
ayudar al crecimiento de la sociedad, de la población, ¿no? Con eso me quedo, Alba, me parece súper, y es lo que nos trae aquí. Yo creo que a mí, por supuesto, y a ti seguro que también. Es lo que Exactamente. nos Y todo trae. en preguntar, Débora, en preguntarte a ti, en preguntarme a mí, en preguntar, no, no hace falta que tengas a un experto en emprendimiento al lado, que también los hay maravillosos, estupendos y profesionales. Pero bueno, me puedes preguntar a mí que yo te digo, mira, pues habla con esta persona, o vete y Claro, pregunta a esta persona, que preguntando se llega a Roma y que a lo mejor también puedes llegar al futuro que quieres tener tú en tu vida, ¿sabes? Entonces, mm, eso también es importante, que cualquier persona que estamos aquí en La Palma, que tenemos la suerte de que nos conocemos todos y en un lugar pequeñito y maravilloso, pues también eso es un recurso, una herramienta, ¿no? El decir, oye, sé que esta persona está haciendo esto, pues le voy a preguntar cómo lo hizo y a lo mejor ahí ya empiezas tú a emprender, ¿no? El camino que quieres seguir. sí. Pues bueno, saludar a las personas que nos han estado acompañando en este ratito. Gracias a ti. ¿Te A gustaría ti. decir algo más, así como conclusión? ¿Te viene algo Nada, más? nada, que muchísimas gracias, Débora, a ti por este espacio, este ratito, súper, la verdad es que súper enriquecedor y Sí, que ojalá que a la gente también le sirva, aunque solo haya sido escuchar una, dos, tres frases, y que ojalá que siga habiendo espacios como estos, porque gracias a este tipo de cositas, ¿no? Estos granitos de arena, se pueden crear otras iniciativas, sí, sí, otras iniciativas que nos ayuden, ¿no? O que ayuden a los que vengan detrás, que me parece muy importante y que pregunten que hay recursos, que vale la pena y que al igual por preguntar llegas a donde quieres estar y lo que dijimos antes, ¿no? Por preguntar o por ir a esos recursos, te das cuenta de que no y sigues otro camino bueno, que quizás es el tuyo. Entonces, sí. pues pues eso, muchísimas gracias, Débora. Bueno, gracias a ustedes, gracias a las personas que nos vean en diferido también. Animar a preguntar, estamos aquí disponibles Ujú. para ayudar, en definitiva, y para seguir creciendo todos juntos, que esto es una tarea, como alguien decía, juntas, alguna frase que yo tengo y me resonó y se la devolví, ¿no? Alguien escribió por ahí, juntas somos más grandes, juntas crecemos más, juntas Total, crecemos y nos hacemos más fuertes, así que totalmente. a confiar también entre nosotras. Eh, Un abrazo grande, 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 grande. Muchísimas gracias, Débora. Un placer y espero volver a estar por aquí contigo pronto. Sí, Gracias. cuando quieras, este espacio está abierto para ti, cariño. Un Gracias. abrazo.